¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Juan José Díaz. Él es un filósofo que se ha dedicado tanto a la academia como a la empresa y por eso nos va a hablar de esta relación entre la empresa, la industria creativa y lo que sería propiamente la filosofía. Juan José, muchas gracias y bueno, me gustaría empezar preguntándote ¿qué sería el emprendimiento? Muchísimas gracias, Ricardo. Al contrario, para mí es un gusto y un orgullo estar aquí en esta mesa platicando contigo. Tenemos algunos años de conocernos, ¿no? A los que nos están viendo en YouTube, hola YouTube, por cierto, a los que nos están viendo por ahí, tengo que decirles que el pobre Ricardo me tuvo que sufrir como alumno hace unos tantos ayeres, ya que luego podrá hacer ahí seguramente un videoblog o algo así, hablando de los traumas que le dejé al pobre. Para mí es un gusto y un orgullo estar aquí. Porque platicar con la gente, platicar contigo, Ricardo, de lo que es emprender, de lo que es hacer filosofía, de lo que es la industria creativa y las posibilidades que tiene, es uno de los grandes temas y las grandes pasiones que tengo. Y es una de mis pasiones porque veo el impacto que genera en la realidad y por eso me gustaría pedirles que para empezar el día de hoy este diálogo abierto en plata limpia, como diría mi abuela, ¿no? Dejemos fuera de estas 4 paredes del video de YouTube 2 cosas que no nos dejarían de avanzar. Primero, ¿no? Los problemas, las preocupaciones, los prejuicios que nos hagan creer que no podemos asumir o que no podemos entender o que no hace sentido unir la filosofía, el emprendimiento o que no hay manera de solucionar problemas, que no hay manera de salir y generar un impacto positivo en el mundo. Porque aquellas personas, y lo he visto muy de cerca aquí en Eudoxa, donde me han dado la responsabilidad y la oportunidad increíble de ser su director general y el director de innovación, las personas que no dejan fuera de su marco de referencia la posibilidad de crear un impacto positivo para el mundo, son personas que ni pueden filosofar bien, ni pueden hacer buena empresa. Y con estas 2 cosas ya dejadas de fuera, empezando a entrar ahora sí al lodo de la filosofía y al lodo del emprendimiento, tú me preguntas, oye, ¿qué es emprendimiento? ¿No? Y como buenos filósofos nos gusta arrancar definiendo. Y te diría que la mejor manera, la más simple de explicarlo, emprendimiento es la acción de convertir un talento o una pasión en algo que sea productivo para ti, para los tuyos y para tu comunidad. El emprendimiento es empezar una aventura, es lanzarte al mundo a mejorarlo. ¿A través de qué? Cosas accionables, ¿no? Muy simples, que tú puedas construir desde lo que te apasiona y desde lo que realmente quieres salir a mejorar del planeta. ¿Cómo definirías también este concepto de la industria creativa? La industria creativa tiene una definición simple, que son todas estas industrias, ¿no? Un conjunto de industrias, así como la industria automotriz es un conjunto de varias industrias, la industria creativa es un conjunto de varias, que lo que hacen es convertir en realidades productivas, ¿no? Económicamente viables, ¿no? Todos los temas que tengan que ver con artes, las bellas artes, el teatro, la danza, la pintura, todo lo que tenga que ver con media, ¿no? La publicación de libros, los blogs, el texto, poesía, filosofía, ¿no? Psicología incluso en algunas clasificaciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la tradición o la herencia cultural de los lugares. Entonces, por ejemplo, las pirámides en el sureste de México o los burros pintados en Tijuana, ¿no? Todo eso tiene que ver con la herencia. Y por último, los nuevos medios. Es decir, videojuegos, código abierto, programación de realidad virtual, programación de realidad aumentada, ¿no? Etcétera. Eso es lo que sería la industria creativa. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento y de industria creativa o de emprendimiento en industrias creativas, lo que tendremos que entender es el hecho de la acción de una persona de convertir su talento y su pasión en alguno de estos rubros en prosperidad para todos. Ahora, ¿cómo entraría aquí la filosofía? Déjame empezar con una pregunta quizá un poco retórica y luego retomo tu pregunta, porque quizá la pregunta más importante es aquí cómo no entra la filosofía. Que en primer lugar la filosofía puede entrar dentro de una de las clasificaciones, de una de las pelotas de industria creativa, ¿no? Es una industria que su principal motor es inmaterial, ¿no? Generas pensamiento, eso puede tener algún impacto, está bien, ¿no? Es creativa, o sea, necesita estar creando cosas aquí arriba que después de algún modo lo puedas convertir en algún producto o servicio para alguien. Ahí está lo tricky, ¿no? Pero ahí cabe, pero es muy fácil contestar así. Diría, a ver, no podríamos pensarlo al revés.
¿no? Y creo que es mucho más valioso decir, oye, ¿por qué no cabría la filosofía en cualquier emprendimiento? Me gusta definir la filosofía, no desde su punto de vista académico, o científico o artístico, sino como el hecho de saber hacer preguntas correctas para intentar encontrar las respuestas más adecuadas. Si eso es hacer filosofía, no tiene nada de diferente que hacer empresa. El empresario es una persona que tiene que hacer preguntas correctas y encontrar la mejor manera de solucionarlas. Claro, las preguntas pueden ser de diferente orden o aparentemente de diferente orden, ¿no? Parece que poco tiene que ver, ¿no?, cuál es el concepto de Eros en el Simposium de Platón, ¿no?, con hacer empresa. Pero el mismo Platón en el Simposium, ¿no?, justo cuando está hablando Diótima, dice que el hacer negocio, ¿no?, Grémata, y me parece que es la palabra que utiliza, ¿no?, al hacer negocio es una manifestación del Eros más pleno. Porque el que hace negocio busca lo bueno y lo bello. Entonces estamos en el mismo ámbito. Entonces, ¿cómo entra aquí la filosofía? El filósofo tiene una serie, ya en la parte técnica, tiene una serie de capacidades, de herramientas intelectuales que facilitan el proceso de identificar y de hacer buenas preguntas y de investigar y encontrar respuestas adecuadas. Aquí me gustaría subrayar que no he dicho respuestas verdaderas, justo por el problema que hay de la búsqueda de la verdad y el totalitarismo y todas esas cosas. Creo que podríamos hacerle caso a Antonio Caso, el maestro Caso mexicano, ¿no? Decir, a ver, quizá no exista la verdad, pero existe lo verdadero, ¿no? Y en esa búsqueda de lo verdadero, de la concreción más absoluta de lo que sí es adecuado a la respuesta que tienes, es donde surge la magia del filósofo, de la industria creativa evidentemente, y del empresario. En filosofía ha surgido una tradición que se asocia con la etiqueta de filosofía práctica, que trata de llevar la filosofía a un ámbito empresarial, etcétera, ¿no? Tratan de hacer códigos de ética, de hacer cuestiones de trabajar valores. ¿Tú cómo has visto la incursión de la filosofía específicamente en estas prácticas empresariales? Okay. Creo que la investigación, la pregunta que planteas, tendría al menos dos rutas para intentar ser contestada. La primera, la incursión de la filosofía en este mundo corporativo creo que ha sido muy buena, pero procesual. Es decir, los primeros intentos de llevar una ética y una filosofía práctica, en algún sentido una filosofía política, sobre todo de tradición aristotélica, quizá un poco deontológica en algunos autores de filosofía empresarial más contemporáneos, ¿no?, ha tenido sus avances. Pero en el mismo avance y proceso que tiene que seguir, descubre que las realidades prácticas de la empresa muchas veces priman sobre las realidades investigativas de la filosofía. Y entonces ahí entras a un champurrado espantoso, porque si lo quieres hacer bien, tienes que modificar una serie de comportamientos y patrones culturales de las empresas, que no es cosa fácil. Si no lo quieres hacer bien, puedes hacer cochinadas y terminas haciendo porquerías que ni le ayudan al colaborador, ni le ayudan a la empresa, ni le ayudan a la filosofía. Y por eso luego llega un filósofo a vender y te dicen, ¿y tú qué vienes a ofrecerme? ¿Otro código? ¿No? Dices, al final del día los códigos no sirven de absolutamente nada más que para tener un buen documento y guardarlo en un cajón y decir que tienes un código. Lo que realmente sirve es el hábito, ¿no? Es decir, la acción cotidiana de lo que está ahí escrito. Y en ese sentido, creo que el proceso que ha seguido en esta primera ruta que estamos investigando ahorita, la filosofía práctica, ha sido buena porque ha incoado un poco en la gente la búsqueda y la preocupación porque esto ocurra en la realidad. El gran ejemplo podría ser, por ejemplo, la tradición relativamente reciente de empresa socialmente responsable como distintivo, ¿no?, que mueve el CEMEFI, y llama mucho la atención que un instituto para la filantropía, el Centro Mexicano para la Filantropía, impulse temas de responsabilidad social, ¿no? O sea, ahí podríamos hacer una investigación interesante, ¿no? Grandes ejercicios por ahí, el ISO 26000, por ejemplo, de esta institución extraordinariamente valiosa para el mundo para la estandarización, ¿no?, o una serie de otros parámetros, ¿no?, el GRI para el tema del reportaje o el reporteo, etcétera. Han habido avances, está bien, estamos mejor que antes, ¿no? O sea, al menos ya se ve mal la esclavitud, ¿no?, de tus empleados. No sé si ya se solucionó, pero al menos ya se ve mal. Entonces, eso es un avance, no es suficiente. Y no es suficiente justo porque te estás topando a estas costumbres empresariales de la institución. Sin embargo, en este proceso, como no es suficiente, han salido pensadores muy valiosos a empezar a plantear cosas realmente interesantes para el desarrollo del segundo carril.
¿Qué autores se me vienen ahorita a la mente? El premio Nobel Yunus, el premio Nobel Amartya Sen, ¿no? que traen todo un tema de pensamiento en serio, profundo, de qué tiene que ver la economía con la gente, con la persona, el desarrollo. Yunus con todo su modelo de empresa social, ya no socialmente responsable, sino una empresa social, que podríamos ahí discutir un poco de qué sí va y de qué no va, ¿no? Pero, por ejemplo, Michael Porter, el padre de la estrategia del management contemporáneo del siglo XX, duro, las 5 fuerzas competitivas del mercado, ¿no? Ese hombre, su última teoría que está empujando con mucho éxito es share value, ¿no? Valor compartido, que no es otra cosa que llevar de hecho a la acción empresarial, a esta costumbre, ¿no? de hábito cotidiana de las empresas, la responsabilidad social. Es decir, oye, ¿cómo le hago para, siendo empresa, poder monitorear, medir, recibir impacto, crear impacto, generar valor y cuidar a la gente? En serio, pues con share value. Michael Porter, habría que trabajarlo más a fondo aquí en México. En algunos casos me parece que hay de éxito ya. Al momento de abrir esta puerta surge la otra ruta. Oye, la filosofía práctica, primero es práctica y luego es filosofía, en el sentido de la investigación. Primero tengo que entender al mundo y luego empiezo a investigar más sobre el mundo. No puedo llegar yo con un dogma filosófico y decir es que así debe ser el mundo y a ver cómo metemos la empresa. No vuela, ¿no? En ese segundo sentido surge de manera, me parece, muy importante la investigación sobre la responsabilidad social. No me detengo demasiado, nada más hago un par de notas ahí. La primera es que responsabilidad, ¿no? Si nos vamos un poquito a su etimología, pues no es otra cosa que la capacidad de dar respuesta, ¿no? Y el empresario te puede decir, bueno, ¿cuál es la pregunta? Pues no es una pregunta, es una demanda. Si es una responsabilidad social, es darle respuesta a la legítima demanda de tus grupos sociales. ¿Con qué grupos sociales tiene contacto una empresa? Pues con los clientes, con los colaboradores, con los empleados, con los accionistas, con el gobierno, con la sociedad en general, etcétera, 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 ¿no? Ya podría quedar ahí a tarea. Y bueno, ¿y por qué el medio ambiente, que así como que muy social no es un grupo social para una empresa? Porque sí lo es, ¿no? Adelantando un poco la respuesta, es porque es el único contacto que tiene la humanidad con el futuro. Aquí me hace eco la idea del bien común. ¿Qué puedes decir? ¿Qué te puedo decir del bien común? Primero, que no es bienestar, ¿no? El bienestar tendríamos que considerarlo como un conjunto de bienes materiales que te permiten una línea mínima de estándar para todos. Y eso es un problema, porque no todos tenemos las mismas necesidades. O sea, voy a decir una tontería, ¿no? Pero en un estado, no en un estado político, sino en un estadio de bienestar, ¿no? Pues yo debería tener una silla de ruedas por si en algún momento la necesito. El tema es que yo la tenga, le quita ese bien escaso a alguien que sí la necesita. Entonces no hace mucho sentido. Entonces esa diferencia es clave para entender que el bien común se debe entender primero desde lo común y después desde el bien. Me voy un poquito para atrás, ¿no? Diría el insoportable Heidegger, retrotraigo un poco tu pregunta. El bien común primero tiene que partir de la investigación del principio personalista. Es decir, si entendemos que la realidad social, político y económica, como las empresas, son realidades que se crean a partir de las personas, y la mejor manera de probarlo es la siguiente: piensen ustedes, cualquier empresa o cualquier sociedad o cualquier lo que tú quieras, pero digamos empresa en este momento, que haya existido antes que sus fundadores. Pues ninguna, ¿no? O sea, no es que haya una empresa salvaje allá afuera y vaya el fundador con una pokebola intentando cacharla. No las hay, la crea la persona, ¿no? Entonces, si de hecho tenemos esta centralidad personal, tenemos que darnos cuenta que el ser humano es principio de la realidad y es fin de la misma, ¿no? No me detengo a hacer las aclaraciones de principio y fin, me parece que pueden ser evidentes para tu canal. Pero en esta centralidad, el bien común surge, ¿no? Como principio y como fin, es decir, es un bien que es principio y fin. Y entonces podríamos preguntar, quizá un poco gramaticalmente, si el bien común es un bien de todos o un bien para todos, ¿no? Y es ahí donde, como dirían los grandes académicos, el puerco torce el rabo. ¿Por qué? Porque si entiendo que el bien común es un bien para, entonces es un derecho. Y la actitud de la persona frente a los derechos es pasiva. Y es la naturaleza del derecho. Si yo tengo derecho a mi salario, pues dame mi salario. Si yo tengo derecho a transporte público gratuito, dame mi transporte público gratuito, ¿no? Punto. Cuando entendemos el bien común como de todos, entonces es propiedad. Y cuando tienes propiedad, tienes responsabilidad.
el bien común no existe, o sea, no hay un bien que puedas darle a la gente si alguien no lo crea. Entonces, primero los ciudadanos, y los ciudadanos libres, y los ciudadanos libres adultos, sobre todo, tenemos la responsabilidad de crear bienes que tendrán un impacto positivo en la gente. ¿Cuál es la naturaleza de la empresa? Lo decíamos hace un momento, transformar talento y pasión en prosperidad, es decir, en bienes integrales para todos. La labor propia del empresario, del verdadero empresario, es crear un bien, es hacerse responsable del mundo y generar un bien para los demás. Y en la medida que eso ocurra, ese empresario recibirá un bien. Y el gran ejemplo de que lo está logrando es que recibe, ¿no?, un valor económico a cambio de lo que está entregando. Mi pregunta que sigue va en el sentido de la realidad mexicana. Esta visión que nos estás ofreciendo, ¿qué retos y oportunidades demanda del contexto mexicano? Es una gran pregunta. Me encanta la pregunta. Te diría primero, me pongo una cachucha pesimista, ¿no?, y voy a ver las cosas negras o terribles. Diría, ¿quieres hacerte billonario? Ya no millonario, eso ya como que es muy mainstream, ¿no? ¿Quieres hacerte billonario? Resuélvele un problema a 1 billón de personas. Oye, tenemos 120 millones de personas en México y todos tenemos grandes problemas. Oye, qué maravilla, ya tienes 120 millones de posibilidades de un negocio interesante. ¿Cuáles son los dolores que tiene el país? ¿Corrupción? Ahí tienes una oportunidad de mejorarla con un negocio. Podría platicarte de casos, por ejemplo, de un argentino. Él se llama... no me acuerdo el nombre de pila, pero se apellida Siri, como la asistente de Apple, ¿no?, que fundó una cosa que se llama Democracy.Earth, Democracy Earth. ¿Y qué hace? Es una mezcla entre un partido político y una startup. Y lo que está haciendo es hackear el sistema político, ¿no?, en Argentina. Un gran caso, desde el tema de transparencia, participación, voto legislativo y corrupción. Oye, tenemos un problema de pobreza extrema, ¿no?, y cosas realmente dolorosas que estamos viviendo en México y que no niego, ¿no?, y que hemos tenido la oportunidad, en algún sentido la buena suerte de tratar cercanamente gracias a algunos clientes aquí en la empresa. Y oye, entonces es una gran oportunidad para salir a generar un impacto positivo aún más grande, porque si la prosperidad es un problema, o la pobreza es un problema, hay que solucionarlo desde la prosperidad. Y si ya te dije que el emprendimiento es la vía para generar prosperidad, pues habría que ayudarle a toda esta gente a que convierta su talento natural y su pasión en algo que les permita generar riqueza para sí y para los suyos. Tiene 120 millones de posibilidades en México. Bueno, Juan José, tenemos el 40%. Bueno, tienes el 40% de toda la población mexicana como clientes potenciales. Está increíble, ¿no? Oye, pero ¿cómo le voy a vender algo a un pobre? No, pues no le vas a vender, le vas a dar una oportunidad interesante, ¿no? Y él te va a comprar, ¿no? ¿Y por qué te compras algo? Porque lo encuentras valioso, ¿no? Esta dinámica es muy interesante. Ahora, ya en la parte concreta, ¿cómo noto la coyuntura mexicana? Primero, creo que tenemos grandes retos. Pero segundo, necesitamos aceptar y decir en voz alta que hemos avanzado en lo que hemos avanzado. Oye, ¿estamos en el mejor de los mundos posibles? No. ¿Vamos a llegar al mejor de los mundos posibles? No. Pero tenemos que empujar hacia el mejor de los mundos posibles. Y no hay manera de hacerlo desde las debilidades. Se tiene que hacer desde las fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de México? Oye, pues fíjate que dicen que los mexicanos somos creativos. Oye, pues la industria creativa podría ser una cosa interesante para México, ¿no? Ahorita que hablábamos de ella. Bueno, sí, Juan José, pero tú ya sabes que del arte no se vive, no se come. O sea, si quieres dedicarte al piano, a la danza, de eso no se come. Tendría que decir, bueno, pues tampoco de la filosofía, ¿no? Y del día que yo salí de estudiar filosofía a la fecha, todos los días de mi vida me ha dado para comer. Ya no me da para cenar, pero para comer todos los días de la vida. A ver, no es el caso. Pero la industria creativa es aún más trágica que la filosofía, porque ahí sí sabemos, ¿no?, que de eso no se vive, no se come. Sin embargo, la industria creativa genera el 7% del Producto Interno Bruto del país al día de hoy. 7% de la riqueza total de este país es generada por esa industria que no da de comer. No me hace sentido que no dé de comer. Claro que da de comer, nada más hay que saber cómo, ¿no? Hay que transformar algunos procesos y ahorita platicamos un poco de ello. 7% podría sonar poco, pero hay que ponerlo en su contexto. Depende de las mediciones, podríamos decir que industria creativa del 2012 a la fecha, por ahí, digamos, del 2000 para acá, ha pasado del 2% del Producto Interno Bruto al 7% del Producto Interno Bruto.
La industria petrolera, y somos un país petrolero, también está aportando alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, con la diferencia de que en el mismo periodo ha caído del 14-18% al 7%, y la tendencia se mantiene. No somos un país petrolero. Lo fuimos quizá, hoy no lo somos y no podemos serlo. Aparte, la industria petrolera va de salida, y no hay manera, no hay vuelta para atrás. ¿Qué está creciendo en el mundo? ¿Cuáles son las empresas que se están desarrollando? ¿Dónde está realmente la economía pujante en el planeta? En la industria creativa. Ahí tienes a Facebook con Oculus y con Instagram. Ahí tienes a Google con toda su inteligencia artificial para identificación de patrones en imágenes. Ahí tienes lo que quieras, ¿no? Quizá una de las empresas que valdría la pena revisar es Patreon, ¿no? Una empresa de San Francisco que convirtió el modelo de mecenazgo de la Italia renacentista a una plataforma digital del siglo XXI. Oye, ¿y qué ha logrado con eso? Pues el año pasado repartió, aparte de lo que se quedó, repartió de lo que ingresó $100 millones a sus creadores. O sea, fue un mecenas de $100 millones. ¿No? Ese es el tamaño de potencia que tenemos y las oportunidades que no debemos dejar pasar. Te decía que tenemos que replantear algunos conceptos en este tema de la riqueza de la industria creativa, del emprendimiento, etcétera. Planteaba el tema de la pobreza y de que no te van a comprar o que no les vas a vender. Planteaba el tema de que no te da de comer, etcétera. Y todo eso son grandes prejuicios que tenemos y los ponía quizá con jiribilla. Si alguien estaba asintiendo a lo largo de lo que decía, pues ahora me voy a desdecir. Y espero que otros estén asintiendo, ¿no? Si no, esto va a ser muy triste. Ya lo podemos ver al ratito ahí en los comentarios. Riqueza no es la acumulación de bienes. Estamos muy acostumbrados a pensar en el rico como rico MacPato. ¿Quién es el rico? Es el que acumula las monedas en su bóveda. ¿Quién es el rico? El que tiene la mayor cantidad de manzanas en el pueblo. ¿Quién es el rico? El que tiene más cabezas de ganado. Pero no es cierto. Si la riqueza fuera acumulación, muchos pueblos en México que son francamente pobres, ¿no? Serían ricos porque tienen grandes bienes ya acumulados. Hay un poblado, no me acuerdo el nombre ahorita, muy cerca de San Martín Texmelucan, ¿no? Un gran foco de producción sidrera en México, ¿no? Y una sidra extraordinaria, por cierto, ¿no? Que tiene sí, montones y montones de manzanos. Es un pueblo que tiene árboles de manzanos. Un día iba a dar una plática por allá y me llega el olor, ¿no? Hacia sidra delicioso, justo antes de entrar a San Martín, que es la curva esa muy pronunciada, y le digo al que me estaba haciendo favor de llevarme, oye, ¿qué sidrera hay aquí? Porque aquí sí no ubico una empresa nueva. Me dice, no, aquí no hay nada, es este poblado que no me acuerdo. ¿Y por qué huele? No me digas que no hay una empresa. No, Juan José, tienen tantos manzanos que lo que estás oliendo es la manzana que se cae al piso y se pudre. Oye, tienes San Martín Texmelucan a 3 minutos. Llévale las manzanas. Es que no tienen caminos saca cosechas. En pleno siglo XXI tenemos una población que se está muriendo de hambre a 3 minutos de su cliente potencial, con una industria extraordinariamente enorme para el país, con potencial de exportación muy grande. La riqueza no es la acumulación. Ellos tienen acumuladas las manzanas, tanto que ya se les pudrieron. Riqueza es poner a disposición de quien lo necesita bienes o servicios que tú tienes. ¿Quieres ser más rico? ¿Sabes de filosofía? Eso que tienes aquí arriba, cómo se convierte en un bien o en un servicio para la gente. ¿Quieres ser más rico y sabes tocar el piano? Eso que tienes en los dedos y aquí arriba, cómo se convierte en un bien o un servicio para la gente allá afuera. ¿Sabes hacer chambritas? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes sacar petróleo? ¿No? ¿Haces minería? ¿Qué sé yo? Lo que quieras. Mientras que no lo pongas al servicio de una necesidad de la gente, no vas a ser rico. Por último, me gustaría preguntarte cuáles han sido los grandes logros de Udoxa al respecto de este tema de la industria creativa. Es una pregunta interesante porque cuando pones a escoger siempre uno tiene que sacrificar. Decía mi profesor Carlos Llano que es como el matrimonio. Decía, ¿y estás seguro que cuando me iba a casar con mi esposa, con Emilia? Me dijo, bueno, José, ¿y estás seguro de que te quieres casar con Emilia? Y dije, pues sí, claro, estoy seguro. Y no, fíjate bien lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no estás escogiendo una, estás dejando de escoger a todas las demás, ¿no? Igual aquí, cuando tengo que escoger cuál es la historia, pues oye, tengo que guardar algunas en el cajón. Primero te diría que uno de los grandes logros fue haber organizado el primer foro de industria creativa en Tijuana el año pasado. Ese foro lo repetiremos el próximo año, lo haremos de manera bianual, al menos en el arranque.
Y fue un gran logro porque tuvimos gente y expositores de talla internacional hablándole a uno de los focos de impulso al emprendimiento más relevantes del país hoy en día. Tenemos a Guadalajara con una proyección importante, tenemos a Nuevo León, está la Ciudad de México evidentemente, está Querétaro un poco. Hay varios focos donde nosotros como consultores encontramos, descubrimos que están las condiciones para hacer una inversión en serio en la industria creativa. Es Tijuana. Entonces llevamos para allá el foro, fue un foro de un día entero, tuvimos gente haciendo cosas increíbles, y cuando digo ponentes de talla internacional, no me traje ningún ponente internacional, son mexicanos que tienen proyección internacional y que vinieron a decirnos, sí se puede, claro que se puede, nada más tienes que creértela y tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Un segundo éxito que te platicaría es haber creado un programa de impulso al emprendimiento muy enfocado en industria creativa, aunque atendemos de otros lados. Este programa, a inicios de este año, lo sacamos del mercado. Ya no lo ofrecemos. Bueno, Juan José, ¿y eso cómo es un gran éxito? Lo que pasa es que lo migramos a una plataforma de inteligencia artificial. Entonces, yo espero que para final de este año podamos ser la primera consultora que da consultoría sin consultores, gracias a un proceso de inteligencia artificial. La pregunta sería, oye Juan José, pero eso no te va a dejar sin trabajo. Y así, ¿no? Mi papel es dejarme a mí sin trabajo, porque si me dejo a mí sin trabajo, puedo hacer más disponible lo que yo sé para más gente, ¿no? Y eso me dará otras posibilidades aún más interesantes. Y por último, quizá uno de los logros más relevantes que me ha dado este trabajo con emprendedores, con industria creativa, desde la consultoría, es la oportunidad de estos diálogos. Estudié filosofía, me gusta mucho la filosofía contemporánea, lo sabes, ¿no? Y tal, pero me formé mucho en el pensamiento clásico. Y en el pensamiento clásico la filosofía no se hace en el libro, la filosofía no se hace en el escritorio, se hace en el pasillo, se hace en la calle, se hace en el ágora. Y entonces tener la oportunidad de dialogar contigo, de dialogar con ustedes aquí en YouTube, de poder leer sus comentarios y pelearnos al rato ahí, ¿no? Es el gran momento de seguir haciendo filosofía. Entonces, son los 3 espacios en los que te diría mis grandes logros so far. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes.